Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 10, versículo número 1. Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía que el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. En los días en que hable el 7º ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra, y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo: tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Hermanos, continuamos con este estudio del libro de Apocalipsis. Recordará usted que en las últimas oportunidades hemos venido cubriendo la parte que corresponde a las 7 trompetas. Ya vimos el sonar de la 6ª trompeta y los eventos que esa trompeta desencadena, que fue el tema que cubrimos en la última oportunidad. Y obviamente uno esperaría que después de la 6ª trompeta siguiera la 7ª y última trompeta. Sin embargo, vemos que en lugar de que suene la 7ª trompeta, lo que se introduce es un paréntesis que abarca todo este capítulo 10 que hemos leído, pero el paréntesis continuará en el capítulo 11 hasta el versículo 14, y es hasta el versículo 15 del capítulo 11 donde nos encontraremos con el sonar de la 7ª trompeta. Ahora, esto, hermanos, lejos de desordenar el relato que está llevando el libro de Apocalipsis, más bien lo que hace es armonizarlo con lo que fueron los 7 sellos, los cuales ya vimos en su oportunidad. Pues vimos al Cordero abrir
el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto sello. Y cuando uno esperaría que iba a abrir el séptimo sello, lo que ocurrió fue que comenzó un paréntesis. Y es ese paréntesis que encontramos en el capítulo 7 de este libro de Apocalipsis, que hablaba acerca de los salvados durante la gran tribulación, tanto del pueblo de Israel como de los gentiles. Y después de ese paréntesis vino ya el séptimo sello. Lo mismo está ocurriendo acá. Por eso digo, este paréntesis del capítulo 10 y 11 no está rompiendo la secuencia del relato, sino que lo está armonizando con el relato o el recuento de los 7 sellos. Se está reproduciendo el mismo modelo, solo que ahora con las 7 trompetas. Y el otro elemento que también podría mencionar, hermanos, es que este paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta es un poco más extenso que el paréntesis que se dio entre el sexto y el séptimo sello. Entonces, así es, hermanos, como se da esta situación. Vamos a ver entonces, porque este paréntesis tiene 2 partes. Las 2 partes tienen que ver con el testimonio, pero el testimonio que será presentado por los profetas del Señor. Es decir, es la palabra profética y su papel en el desarrollo de los eventos tal como el Señor los ha preparado para la historia. Entonces, ese paréntesis que tiene que ver con el papel profético, repito, está dividido en 2 partes. La primera parte es la que hemos leído ahora con el capítulo 10, y la segunda parte es la que veremos en la próxima oportunidad en el capítulo 11, y que tiene que ver con los 2 testigos hasta llegar al versículo 14. Bien, pero vamos ahora con la primera parte del paréntesis que comienza en el versículo 1 de este capítulo 10. Dice: después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Juan está describiendo otro ángel, y digo otro porque ya son varios los ángeles que se mencionan a lo largo de este libro de Apocalipsis. Este ángel venía bajando del cielo, y algo tenía este ángel para que Juan lo califique como un ángel poderoso. Si uno preguntara qué era lo que este ángel tenía que lo hacía ver poderoso en relación a los otros ángeles que ya han sido mencionados, pues es una pregunta que no podríamos responder, porque no se nos dan mayores detalles, y simplemente es una afirmación de la Escritura que dice que era un ángel poderoso. Ahora, el tema de los ángeles en la Biblia es un tema que se trata muy poco. Hay muy pocos pasajes que hablan acerca de los ángeles o de sus funciones. Pero si es poco, los pasajes de la Biblia que nos hablan de las funciones de los ángeles, todavía menos son los pasajes que nos describen cómo son los ángeles. Son todavía menos, y son pasajes mucho más cortos. Pero este versículo 1 es la descripción más extensa que tenemos en la Biblia de cómo es la apariencia, al menos de este ángel poderoso, únicamente igualado con la descripción que Daniel hace de otro ángel que se le apareció a él, y que obviamente está relatado en el libro que hoy conocemos como del profeta Daniel. Entonces, esas dos descripciones de cómo son los ángeles
Es todo lo que la Biblia dice sobre la apariencia. Entonces veamos cómo Juan lo describe. Dice: un arco iris rodeaba su cabeza. Trata de usar su imaginación e ir haciéndose el cuadro de cómo era la apariencia de este ángel. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol, es decir, era resplandeciente, pero de una manera intensa, de tal manera que no se le podía ver directamente, como también nosotros no podemos ver directamente al sol. O sea, podemos hacerlo, pero por un segundo o menos, ¿no? Porque sentimos que de inmediato nos daña. Y si siguiéramos viéndolo por más tiempo, eso podría causarnos graves quemaduras de la retina que nos pudieran llevar incluso a la ceguera. Esa era la apariencia del ángel. No se le podía ver su rostro porque era como el sol. Y luego dice: sus piernas parecían columnas de fuego. Es decir, la apariencia del ángel era una apariencia que podríamos llamar en llamas, piernas de fuego, rostro como el sol y un arco iris que rodeaba su cabeza. Es decir, todo es luz en los ángeles. De manera que las ideas que algunas personas tienen y la manera como describen o pintan a los ángeles, algunos los pintan como que si fueran bebés, como que si fueran niños, ¿verdad? Y les ponen alitas. O sea, eso usted puede ver que no tiene nada que ver con lo que la Biblia presenta como una descripción de los ángeles. O algunos los presentan con una apariencia más humana. Es verdad que cuando los ángeles se materializaban, que es diferente a encarnarse, porque los ángeles no se encarnan. Quien se encarnó fue el Hijo de Dios únicamente. Los ángeles lo que hacen es materializarse, es decir, son manifestaciones físicas momentáneas de ángeles. Y cuando eso ocurre, la descripción que se da de ellos es como que si fueran humanos semejante a nosotros. Por eso es que, por ponerle un ejemplo, Lot, cuando recibió a los ángeles allá en Sodoma y Gomorra, él no sabía que eran ángeles. Él creyó que eran hombres, que eran forasteros o viajeros, les llamaríamos ahora, que iban de camino. Y entonces, por las costumbres de la época de la hospitalidad, es que Lot los invita a que se queden en su casa. Hasta que ya están en su casa y se da la situación en donde los pobladores de Sodoma querían abusarlos sexualmente, es que ellos manifiestan sus poderes de tal manera que dejan ciega a toda esa turba. Y ahí es donde Lot se da cuenta que no son humanos como él pensaba, sino que son ángeles. Bueno, eso por poner solo un ejemplo. Entonces, cuando los ángeles se materializan, sí, su apariencia parece ser humana, pero aquí no es una materialización, sino que es el ángel tal y como es. Entonces, repito, son ángeles que parecen seres hechos de fuego, de luz, de gloria. Versículo 2: llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Recuerde que los libros antiguos no se encuadernaban de la manera que se encuadernan los libros que usamos hoy, así como la Biblia que usted tiene en sus manos, sino que los libros se escribían en largas tiras que podían ser de papiro
o podían ser de cuero. Si eran de cuero, recibían el nombre de pergaminos. Entonces, ellos escribían a lo largo de esa tira, y cuando ya la tira estaba escrita, que normalmente era a ambos lados, entonces la enrollaban, porque era como tener una gran pieza difícil de transportar. Es como que si usted tuviera, ¿qué le digo?, 7 yardas de tela, ¿no? Si la lleva así extendida, pues es un problema, ¿no? Pero si usted la enrolla, ya es más fácil de movilizarla o almacenarla. Así hacían ellos. Esas grandes tiras de papiro o de cuero las enrollaban, y por eso es que a los libros ellos le llamaban rollos, porque eran rollos literalmente. Entonces, cuando aquí dice que el ángel traía en su mano un pequeño rollo escrito, lo que quiere decir es que traía eso, un rollo que no sabemos si era de papiro o si era de pergamino, es decir, de cuero, pero el hecho es de que equivalía a lo que hoy sería un libro que estaba escrito, pero que dice que escrito y estaba abierto. Entonces, hay una diferencia entre este libro o rollo y el otro rollo que aparece allá en el capítulo 4 de Apocalipsis, que ya lo vimos, el rollo que estaba sellado con 7 sellos, y que uno de los 24 ancianos le preguntó a Juan: ¿quién es digno de tomar el rollo y romper sus sellos? Y ya vimos que Apocalipsis dice que ni en el cielo ni en la tierra se pudo encontrar a nadie que fuera digno de tomar el libro y menos de abrir sus sellos. Entonces Juan se puso a llorar, pero le dijeron: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha triunfado, y él es digno de tomar el libro y de romper los sellos. Y así es el Cordero de Dios quien lo hace. Entonces, aquel era un libro cerrado porque estaba sellado, pero este dice que es un libro que estaba abierto, es decir, todos lo podían leer. Si uno pregunta ¿qué representa este libro pequeño en la mano del ángel poderoso? Podemos decir, hay 2 interpretaciones, o sea, hay más de 2, pero las 2 más fuertes. Una dice que se trataba de la palabra de Dios. No podemos decir que era la Biblia, porque recuerde que en el momento de ser escrito Apocalipsis, la Biblia no se había completado. Entonces, al decir las escrituras, nos estamos refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. La otra interpretación dice que este libro abierto era el llamado profético, porque Juan se lo va a comer, y cuando ya se lo comió, es que hay una voz que no se nos dice de quién es la voz, pero una voz que le dice que tiene que ir a profetizar sobre pueblos, sobre naciones, sobre lenguas. Entonces lo está enviando a ser testigo, a ser profeta. Esas son las 2 interpretaciones. Ahí vea usted cuál escoge. Cualquiera de las 2, no importa. O sea, usted verá, no va a alterar el entendimiento que podamos tener del pasaje. Dice el versículo, siempre el versículo 2: puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Es decir, el ángel, como venía del cielo, podemos decir que aterrizó en la costa o en la playa, si usted quiere, y entonces el pie derecho lo colocó sobre la tierra y el izquierdo sobre el mar.
Eso tiene un valor simbólico. Y es que los antiguos consideraban el mundo o la creación formada por la tierra y el mar. Entonces, cuando el ángel coloca un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, la idea es de que él tiene potestad sobre todo lo creado. El mensaje que trae es un mensaje para toda la creación, porque es un mensaje el que trae. Es un mensaje. Más adelante veremos cómo de la tierra se va a levantar el falso profeta y del mar se levantará la bestia, la cual popularmente conocemos como el anticristo. Entonces vea, aún las fuerzas del mal surgen del mar y de la tierra, pero el ángel tiene el pie sobre la tierra y sobre el mar, y eso habla de una autoridad. El mensaje que trae, por eso es que bien dice Apocalipsis que era un ángel poderoso, porque su poder era sobre la tierra y sobre el mar. Versículo 3: y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. No significa, hermanos, que lo que el ángel haya hecho es rugir. No, lo que el ángel hizo fue hablar. Pero está comparando la fuerza de su hablar con el rugido de un león. El rugido de león, bueno, tiene una gama de frecuencias amplia, pero dentro del rugido de león hay frecuencias muy bajas, muy bajas. Entonces, las frecuencias bajas tienen la peculiaridad que viajan grandes distancias y los obstáculos no le pueden detener. En cambio, las frecuencias altas chocan con un obstáculo y empiezan a perder fuerza. Y eso es bien fácil de demostrar. Usted puede ver nuestro sonido que están ahí arriba. Ahí esos parlantes que usted ve arriba, lo que están tirando son las frecuencias altas y las medias, porque hay frecuencias altas, medias y bajas. Pero note que esos están arriba. ¿Por qué están arriba? Porque lo que se está buscando es que no haya barrera, que no haya impedimento para que usted las pueda oír, porque cualquier barrera detiene las ondas altas y medias. Por eso es que ahí arriba hay que poner otros parlantes, porque uno diría, bueno, aquí va a pasar el sonido, pero sí pasa, pero no pasa bien, porque ya comienza a detenerlo. Hay que poner otras. Pero las frecuencias bajas, usted puede ver dónde están los parlantes que producen las frecuencias bajas aquí, ahorita que estoy hablando. Las puede ver. Bueno, algunos saben, ¿verdad?, dónde están, pero la mayoría no las ve. ¿Y sabe por qué no las ve? Porque están en el piso. Ahí está una, y la otra, ahí está. Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué aquellas están arriba y las otras están en el suelo? Porque para las frecuencias bajas, aunque esté todo eso, están alrededor de la gente, pero no detiene la frecuencia baja. Por eso que usted puede escuchar perfectamente el bajo, y le aseguro que a 500 metros de acá lo que más se va a oír son las frecuencias bajas, el pum, 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 pum. Pero las altas ya no se van a oír, porque las detuvo la pared, pero a las bajas no las detiene, sigue caminando. Entonces, el rugido del león, como también el del tigre, el de la pantera, de esos mamíferos grandes, los grandes mamíferos, como le llaman los zoólogos,
usan esas frecuencias muy bajas para paralizar al enemigo. Porque el rugido del león, fíjese, el león ruge cuando va a atacar. ¿Pero por qué ruge? Porque en ese rugido van frecuencias tan bajas, son un registro tan bajo que paraliza a la presa. Ya no se puede mover. Entonces viene el león o el tigre o el puma o la pantera, esos grandes felinos, y ya tiene su almuerzo o su cena, porque es de noche que cazan, ¿no? Entonces, cuando aquí dice que la voz del ángel era como el rugido de un león, se refiere a eso, porque el rugido del león, hermano, viaja kilómetros. En alguna ocasión yo ya le he contado que durante mi infancia y mi adolescencia yo vivía en línea recta, yo diría que unos 6 kilómetros del zoológico. Y en las tardes, como eso de las 6 de la tarde, escuchábamos el rugido del león, porque es la hora a la que se van levantando. Porque los leones, como los grandes felinos, son animales de caza nocturna y durante el día duermen. Por eso es que cuando usted lleva a sus niños al zoológico, los niños dicen: ¿y papá, y el león por qué no se levanta? Tirémosle una piedra, tal vez se despierta. Solo durmiendo pasa. O hay niños que dicen: todas las veces que venimos durmiendo está. Claro, si es de día, pero llegue a las 10 de la noche y lo va a hallar despierto. Lo que pasa es que como esta hora ya está cerrado el zoológico, entonces cuando empiezan a rugir ya, ya no hay nadie en el parque. Bueno, en aquella época le estoy hablando, ¿verdad?, de cuando yo era niño, era adolescente, oíamos, ese era como el reloj para nosotros, que como cuando oíamos el rugido de los leones ya sabíamos que éramos como las 6 de la tarde. Hoy, con todo el ruido que hay en la ciudad, el tráfico y todo eso, me imagino que ya no se oye. O sea, tampoco yo vivo ya allí, ¿no? Me imagino pues que ya no se ha de escuchar por tanto ruido que hay en la ciudad. Pero lo que está queriendo decir Juan cuando dice que el ángel dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león, por eso le decía, no es que le esté diciendo que el ángel estaba rugiendo, no estaba rugiendo, estaba hablando. Lo que pasa es que lo que Juan está haciendo es comparar que el hablar del ángel era así, era algo que caminaba, paralizaba, impresionaba. ¿Qué le pasa cuando una persona está muy cerca de los subwoofers, que son estos parlantes que producen las frecuencias bajas? Hermano, uno siente que es un golpe que le está dando, y hay gente que hasta se pone mal, hay gente que se marea, sobre todo pues cuando el equipo no es tan desarrollado como este que tenemos nosotros, pero antes, cuando era así más rústico, diría yo, o sea, había gente que se mareaba, que se sentía mal, o sea, porque es como un golpe que se siente. Entonces, eso es lo que siente la presa cuando el león ruge, y eso es lo que Juan sintió cuando oyó la voz del ángel. Entonces, la idea es que es algo poderoso, fuerte. Fíjese que es interesante que en la Biblia con frecuencia se dice que Dios o los ángeles daban gritos, o sea, dan gritos. En los Salmos se nos dice que Dios gritó desde los cielos. De los ángeles con más frecuencia se dice que gritaban, a veces el uno al otro, o como aquí dice que dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces uno dirá: bueno, ¿y por qué gritan? ¿Por qué Dios tiene que gritar? ¿Por qué los ángeles gritan para hablar? Es por el poder, por la potencia que ellos tienen. Habla de eso, de autoridad. Continúo con el versículo 3. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces, es decir, se escucharon 7 truenos. Versículo 4: una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir,
Pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Es decir, después de la poderosa voz del ángel que había descendido del cielo, hubo 7 truenos y cada trueno iba hablando, y lo que el trueno hablaba, Juan lo entendía. Y habló el segundo trueno y Juan lo entendió. El tercer trueno y Juan lo entendió. Hasta que sonó el 7º trueno. Después de los 7 truenos, Juan iba a comenzar a escribir lo que los 7 truenos habían dicho. Pero acabo de leer que el Señor dijo: mira, no, eso no lo vayas a escribir. Guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Y no quedó escrito. Es decir, que así como hubo 7 sellos y ahora estamos viendo 7 trompetas, también iban a haber 7 truenos y luego las 7 copas. Pero como el Señor le dijo que no escribiera lo que dijeron los 7 truenos, entonces solo nos quedaron 3 septemios: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. No tenemos 7 truenos. Entonces, uno diría, entonces, si no se va a escribir, ¿para qué Dios primero permitió que los truenos hablaran? Segundo, que Juan entendiera. Tan bien escribió Juan que escribir iba lo que habían dicho los 7 truenos. Cuando yo le digo: mira, eso no, eso va a quedar en secreto. ¿Sabe por qué Dios permitió eso así? Porque Él quiere enseñarnos una verdad. Y es que hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Bueno, de la misma vida del Señor Jesús, cuando el Evangelio de Juan tiene 2 finales, o 2 epílogos, si usted le quiere llamar así, o un epílogo y un final, bueno, como usted quiera. Pero en cada uno de los 2 finales termina diciendo lo mismo. Muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, pero las que están escritas se escribieron para que, creyendo en ellas, ustedes tengan la vida eterna. Claramente está diciendo el Evangelio de Juan que ahí no está contado todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo. Ese es en el primer final. En el segundo final todavía es más claro, porque dice: muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse. Pero estas que se escribieron quedaron escritas para que, creyendo, tengan la vida eterna. Entonces, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Pero lo que sí necesitamos saber, Dios nos dio todo lo que sí necesitamos saber. ¿Para qué? ¿Para saciar nuestra curiosidad? No. Para que sepamos el mensaje y que, creyendo ese mensaje, tengamos la salvación. Ese es el propósito de Dios. El propósito es salvarnos, hermanos. Pero ser salvados no significa que vamos a conocer todo los planes de Dios o la mente de Dios o toda la revelación de Dios. No, Dios nos da solo lo que necesitamos. Por eso es que a veces las personas hacen preguntas curiosas, diría yo.
Por ejemplo, hace poco un hermano o hermana, no recuerdo, me preguntaba y me decía, hermano, me dice, yo quiero saber si el Espíritu Santo moraba en Adán antes de la caída. Y yo le dije, ¿y qué he encontrado en la Biblia? Nada, la Biblia no dice nada. Pues no hay nada sobre eso, le digo. Si la Biblia no dice nada, cualquier cosa que yo le diga es invento. Pero luego le dije, ¿y a usted en qué le afecta? ¿En qué le afecta o en qué le beneficia saber si el Espíritu Santo moró en Adán o no? Si dijera, sí moró en él, ¿en qué le beneficia a usted? Y si le dijera, no, no moró en él, ¿en qué le afecta? Necesitamos tener ese dato para poder creer y ser salvos. Claro que no. Así hay muchas cosas en la palabra de Dios que nunca las sabremos. Hay preguntas, hermano, de la Biblia que no se pueden responder porque no se sabe cuál es la respuesta. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 12 de Daniel, que es donde termina el libro, ahí habla de varias cantidades de días, pero luego dice que el que llegue a 1260 días, creo que son, que se va a salvar. Pero bienaventurado el que llegue a 1360, algo así dice. Añade otro poco más de días. Hay gente que pregunta, mire, ¿cuál es la diferencia entre estos días? ¿Qué va a pasar en estos días para que estos sean salvados? Pero estos sean salvados y bienaventurados además. Eso no hay pregunta, esa pregunta nadie se la puede responder, hermano. Si usted quiere, lea todos los libros que se le ocurran, lea todos los comentarios que pueda hallar acerca de Daniel y nunca encontrará una respuesta a eso. Ahora yo le pregunto, ¿en qué le afecta a usted? ¿En qué le afecta saber qué va a pasar en esos 100 o más días o menos? No me acuerdo ahorita cuántos son. En nada, para que usted pueda creer, en nada le afecta. Y hay gente que es más, tienen preguntas más ocurrentes como, mire, ¿y el anticristo va a tener bigote? Mire, ¿y el anticristo va a ser negro o va a ser blanco? Y la pregunta sería, ¿y a usted en qué le afecta? Entonces, cuando las personas quieren saberlo todo, van por mal camino. Entonces, y la prueba es esta, que los truenos hablaron, y así como los sellos, las copas y las trompetas tienen un mensaje, cada uno de los truenos tenía un mensaje también. Pero ¿qué dijeron? No lo sabemos, porque Dios le dijo a Daniel, mira, eso no lo escribas, eso queda en secreto. Es decir, que hay cosas que Dios se las ha guardado para su secreto, el secreto de él, y no tenemos por qué saberlo nosotros. Hace años atrás apareció ahí un hombre que se convirtió en un hereje y creó una secta. Este hombre decía que él sabía lo que los 7 truenos habían dicho. Ese hombre es más grande que Dios, ¿verdad? Porque Dios dijo que era secreto, pero él dice que sí, él sí lo sabe, ¿no? A saber cómo hizo para ganarle a Dios. Bueno, la cosa es que a partir de los supuestos mensajes de los 7 truenos, él formó su secta. Él murió hace ya un buen rato y creo que es una secta que no sé si existirá todavía, pero iba declinando muchísimo. O sea, porque muerto, porque él decía que era el 7º ángel del Apocalipsis, decía él, que no era un humano, sino que era el 7º ángel del Apocalipsis. Pero como se murió, pues la gente ya no le creyó mucho que era ángel, ¿verdad? Mira el peligro cuando uno quiere meterse a conocer cosas que Dios no quiere que conozcamos. Versículo 5: el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Es decir, está jurando por Dios, porque es Dios el que vive por los siglos de los siglos. Es Dios el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Y qué juró? Digo, el tiempo ha terminado. El tiempo ha terminado. Juró por Dios que ahora sí, el tiempo llegó a su fin. La gente puede burlarse, como lo dice la carta de Pedro, que hay burladores que dicen: ¿a dónde está la promesa de su venida? Hace años, hace décadas que vienen hablando que Jesús ya viene y nunca viene. Nunca va a venir, dice la gente. Pero también, como la Escritura lo dice, no es que el Señor retarde su promesa. Lo que ocurre es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos sus escogidos procedan al arrepentimiento. Entonces, él está esperando hasta que el último de los escogidos crea, entonces vendrá el fin. Ahí será el final. Nosotros no sabemos, hermanos, cuántos escogidos faltan para que crean. No sabemos si 1,000,000, o si 100, o si 10, o si 1, que quizás es el que va a creer hoy en la noche. No lo sabemos. El fin puede ser en cualquier momento, pero que habrá un final, hay un final. Y es lo que el ángel dijo. Juró por el Dios creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hoy sí, se acabó el tiempo, finalizó. Y usted sabe que cuando el tiempo termina, ya nada se puede hacer. Cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé, dice que no se podía abrir porque era Dios quien la había cerrado. Y claro, cuando se soltaron las aguas del diluvio, las personas querían entrar en el arca para salvarse, pero ni Noé podía abrirla porque era Dios quien la había cerrado. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir, como lo dice este libro de Apocalipsis. Entonces, cuando Dios diga: se terminó el tiempo, cuando el ángel poderoso diga: terminó el tiempo, se terminó, se terminó. Y ahí no será prorrogado, pero ni un segundo. Nadie podrá decir: Señor, solo 30 segundos y yo te pido perdón y me arrepiento para poder entrar en tu reino. Ni un segundo. Por eso es que hoy tenemos nosotros tiempo generoso de Dios para creer a su palabra. Amén, hermanos. Versículo 7: en los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, está anunciando ya la séptima trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, cuando el tiempo termine, el séptimo ángel tocará su trompeta, y cuando toque la trompeta, dice que se cumplirá el designio secreto de Dios. El designio secreto de Dios. ¿Cuál es ese secreto o ese designio secreto de Dios? Es bien fácil, solo hay que leer más adelante cuando ya suena la séptima trompeta. Es la venida del reino de Dios. Entonces, el designio secreto de Dios es el reino de Dios que Él viene a establecer. Y usted me podrá decir: pero ¿quién no sabe que el Señor volverá y va a establecer su reino? ¿Quién no sabe? ¿Por qué designio secreto si todo el mundo lo sabe? Bueno, no todo el mundo, ¿verdad?
Y aún hay mucha gente dentro de las iglesias evangélicas que ni saben cómo se llaman, a saber cómo hacen para caminar para adelante, que no saben que el reino de Dios viene. Y en el mundo obviamente hay muchísima gente que no sabe, pero realmente el sentido en que lo está diciendo es que los profetas de la antigüedad no se les permitió saber. ¿Se recuerda cuando Daniel vio el reino de Dios que venía? Vio cuando la imagen que representa a los gobiernos gentiles fue pulverizada, el viento se llevó el polvo y dice que solo quedó una piedrita, la piedrita que había derribado la imagen. Y luego dice Juan, esta piedra comenzó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se hizo una montaña que cubrió el mundo. Eso escribió Daniel. Y ya que lo había escrito y había terminado su libro, Daniel viene y le dice, Señor, ¿y qué es eso? ¿Qué es esa piedra? ¿Por qué la piedra creció? ¿Por qué se convirtió en montaña? ¿Por qué cubrió toda la tierra? Entonces Dios le respondió a Daniel y le dijo, mira, esto no es para que tú lo sepas. Esto va a quedar sellado, esto va a quedar cerrado hasta que vengan otros para los cuales tú lo escribiste. Entonces Daniel, con toda su sabiduría y revelación de Dios que tenía, se murió sin entender sus propias profecías. Pero hoy nosotros las entendemos, que esa piedra que creció y se convirtió en una montaña que cubrió la tierra es el reino de Dios, que cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Amén. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Porque somos más sabios que Daniel o más espirituales que Daniel? No, es porque somos la gente para la cual él escribió. Dios le dijo, mira, muchos correrán, caminarán, morirán, irán al polvo y no van a saber el significado de esto hasta que vengan aquellos para los cuales se escribió. Por eso también la escritura dice que los profetas de la antigüedad indagaban tratando de conocer qué tiempo y qué persona era aquella que el Espíritu de Dios había señalado, y nunca lo pudieron dilucidar, nunca lo entendieron. Murieron, dice, sin ver cumplida la promesa, y al morir murieron saludándola de lejos. No sabían qué era la promesa, sabían que había una promesa, pero qué era, cuándo, quién, no sabían, y se murieron. Y muriendo dijeron, bendita sea esa promesa, que saber qué es, pero bendita sea, y se morían. Pero nosotros que hemos alcanzado los tiempos postreros, sabemos que la promesa era la venida del Hijo de Dios y la salvación que Él nos da. Y claro, hoy nosotros decimos, ¿quién no sabe que el Señor va a establecer su reino? Ya hablamos de excepciones, ¿verdad? Pero el cristiano sabe que el Señor viene a establecer su reino ahora, pero en milenios eso no se sabía. Por eso dice el designio secreto de Dios, que lo guardó en secreto hasta hoy, que lo ha dado a conocer. Versículo 8: la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo y le dijo, acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. Mire qué tremendo, ¿verdad? Le dice la voz, ve delante del ángel y tome el libro que tiene en la mano. Yo no sé si usted se hubiera atrevido llegar delante del ángel y quitarle el libro de la mano, ¿no? Bueno, pero Juan obedeció y fue. Versículo 9: me acerqué al ángel, le pedí que me diera el rollo. Angelito, por favor, me pudiera prestar el libro. Y el ángel le dijo, tómalo y cómetelo, te amargará las entrañas, pero en tu boca te sabrá dulce como la miel.
lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Lo cual no es muy agradable, ¿verdad? Comerse un libro. Pruebe un día. Pero al comerlo, me supo dulce como la miel, dice. Pero al comerlo, es decir, al tragarlo, se me amargaron las entrañas. ¿Qué significa eso? Que en la boca era dulce, pero en el estómago ya fue amargo. Nos habla de cómo nosotros interiorizamos la palabra de Dios. Porque en un primer encuentro, que yo diría un encuentro superficial con la palabra, nos parece dulce, nos parece atractiva, linda, bonita. Pero cuando ya interiorizamos esa palabra, cuando comenzamos a vivir por ella, usted sabe que hay un costo, hay un precio que pagar, y eso es lo que amarga el vientre. Ya sea que el librito usted lo entienda como la palabra de Dios o como el llamado profético, que es la otra interpretación. Pero es igual, el llamado al ministerio, sobre todo el ministerio de ser testigo del Señor, es atractivo superficialmente, llama la atención y dice, es dulce como la miel. Pero cuando ya lo encarna y lo vive, ahí viene lo sabroso, es cuando se vuelve amargo. Y termino con el versículo 11. Entonces se me ordenó. Una voz que no dice que sí fue del ángel o la voz que había oído primero, pero hay una orden que se le dice: tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, ya habiendo apropiádose de la palabra de Dios o del llamado profético, hoy ya puede ir y ser testigo del evangelio delante de pueblos, naciones, lenguas y reyes incluso. Así que, hermanos, como bien lo dice la carta de Timoteo, si alguno anhela el ministerio, buena cosa anhela, pero sepa que por fuera se ve bonito y en los primeros meses le será dulce, pero cuando ya lo asimile y lo viva y lo encarne, ahí es cuando la amargura vendrá. Pero eso es lo que nos convierte en fieles.